So Philip, if you could describe to us, what is a child protection indicator? A simple example of a child protection indicator would be the incidence or the rate of abuse against children. That's a simple example. The bigger answer to that is that an indicator of protection for children is really the way society mobilizes or gathers itself to protect children at different levels, from law to policy to practice. Un ejemplo de un indicador de la protección infantil, un ejemplo sencillo sería las cifras de abusos contra niños. Pero un ejemplo de un indicador más grande es cómo una sociedad previene y protege a sus niños contra los abusos en términos de práctica, en términos de política y en términos de marcos. So what's the importance of identifying some solid child protection indicators here in Colombia? I think there's two reasons of importance for strengthening indicators for protection in Colombia, particularly in early childhood, which is the focus of our work at the moment. Pienso que hay dos razones para fortalecer los indicadores de protección infantil, lo que es nuestro trabajo ahorita. The first is they provide a snapshot, an example of where the country stands in terms of the situation for children in Colombia. And because Colombia is so complicated, this is important to use indicators for that reason. Lo primero es que nos da una mirada, un panorama general de cómo va Colombia en el tema de protección infantil, y eso es muy importante porque la situación en Colombia ahorita es muy complicada. So simply speaking, with indicators we would be looking at the context of violence against children, so abuse, neglect and exploitation. Entonces, con indicadores estaríamos mirando a la violencia contra niños en términos de abusos, asaltos y violencia cometido contra niños. But the reality is that Colombia is a very complex society, so we need to look at this in the conditions of children living in different parts of the country. Pero la realidad es que Colombia es una sociedad muy compleja y tenemos que mirarlo en las condiciones particulares en que viven los niños en cada región y cada parte del país. We have children living in complex urban environments, like in Comuna 13 in Medellin, where we were working. We have children living in rural environments, like in Caquetá, where there's been conflict in the Amazon. Tenemos niños viviendo en ambientes urbanos como la Comuna 13 de Medellín, donde trabajamos, y también tenemos niños en ambientes rurales como Caquetá, donde están muy afectados por el conflicto y la guerra allí. And so while it's important that the indicator can focus on one issue and give us that snapshot of violence, indicators also need to show us the complexity of the lived experience of children and their families. Entonces, mientras que es importante que el indicador pueda mostrarnos o darnos un panorama, una idea de una situación particular, también el indicador tiene que ser flexible para darnos el panorama general de cómo es la situación para los niños. Philip, how do child protection indicators help prevent abuses and violence against children and guarantee their rights? Children's rights indicators can help prevent abuse, and they can help strengthen in a progressive way children's rights by assisting public policy. Los indicadores de protección infantil pueden fortalecer los derechos de los niños y reducir los abusos contra los niños, sobre todo en el fortalecimiento de la política pública. So taking the example of De Cero a Siempre, public policy protecting the rights of children in early childhood. Por ejemplo, el programa de Cero a Siempre, una política pública que proteja los derechos de la primera infancia. The idea would be to connect national policy with the reality of what's going on in municipalities and to look at this complexity that I was speaking about earlier. La idea sería vincular la política pública nacional con las realidades en las comunidades y tener en cuenta las complejidades de que estuve hablando antes.
And I think what we would hope for is that indicators can provide traction to help operationalize children's rights. Lo que esperemos es que los indicadores nos podrían dar un vehículo, una forma de operacionalizar los derechos de los niños en términos de ponerlo en la práctica. So they're not only used for reporting, but they could particularly be used for planning, budgeting, and ongoing monitoring and evaluation, both at the local level and at the national level. Entonces los indicadores no solo serían para hacer reportes, pero también para la planeación, para elaborar presupuestos y para seguir con la evaluación y monitoreo al nivel local.